Si hay un tema importantísimo en la concepción del cristianismo, y no solo eso, sino en la meditación de todo buen cristiano, es la pasión y muerte de Cristo en la cruz. Y desde siempre, no solo la liturgia, sino el arte cristiano ha trabajado muchísimo este tema, tanto la pintura, desde el románico, no digamos nada, desde Giotto hasta Dalí, pasando por todos los grandes, desde Miguel Ángel, Velázquez, el Greco, etcétera. Hasta la escultura, todos los años en nuestras calles pasean las mejores esculturas de Gregorio Fernández, de Martínez Montañés, de Salcillo, de Mena, esos impresionantes pasos de Semana Santa y otros muchos que están por todas partes. Y en el mundo de la literatura, no digamos esos libros que han ayudado tanto a la meditación de muchísima gente como el de Luis de la Palma, La Pasión de Cristo, un jesuita del siglo XVI que escribió uno de los libros más deliciosos y que más ha llevado a la gente a meditar sobre él, sobre esta pasión y muerte de Cristo. Lo mismo la música, La Pasión según San Mateo de Bach y otras muchas pasiones de él mismo y de otros, el mundo de la fotografía, y era lógico que el mundo del cine se dedicara también a contemplar estos misterios del cristianismo tan importantes. Y aunque hay yo creo que más de 120 películas me salen a mí cuando empiezo a contar sobre este tema, que tratan el tema de Cristo de una manera o de otra, ya desde la época del cine mudo, bien empezado el cine, sí es verdad que no ha habido ninguna que se haya dedicado plenamente y con total satisfacción a trabajar este tema, a contemplar el tema desde un punto de vista cristiano, totalmente cristiano, la pasión y muerte de Cristo. Y el año 2004, va a hacer 10 años de ese gran momento, Mel Gibson se le ocurrió llevar este tema al cine y lo estrenó en España en abril del 2004. Esta película es una película fabulosa, sensacional, que es equivalente a ese libro que decía antes y a otras muchas cosas. Se podría llevar a un curso de retiro y meditar sobre todo el tema de la pasión de Cristo, porque es un vía crucis perfecto, una verdadera historia de esa pasión y muerte llevada a una cosa que es muy sencilla de entender, que es el mundo de la actuación. Hacía tiempo en España, sobre todo en Cataluña, había representaciones de la pasión, la famosa pasión de Olesa, la pasión de Esparraguera. Se llevó incluso en América, he visto una de ellas en el Valle de Cañete, en Perú, llevada también por sacerdotes catalanes, pero muy bien hecha, y a la gente le entra por los ojos la meditación de la pasión, porque el relato evangélico es buenísimo, pero no solamente se relata eso, sino que al filmarlo, al verlo en teatro, pues le entra por los ojos. Con lo cual el cine tenía que hacer algo de este estilo y hacerlo muy bien, y es lo que ha hecho Mel Gibson. Mel Gibson tomó este tema como absoluta plan personal, es uno de esos proyectos que él coge y los lleva a término, como fue el caso de Braveheart, con su productora, Icon, que es una productora que él creó precisamente para conseguir hacer las películas que nadie quería. Con su dinero invirtió 40-50 millones, no se sabe bien la cifra, de dólares en el proyecto. Con su dirección, porque aunque Mel Gibson es uno de los actores más conocidos del mundo norteamericano, sí que es además un magnífico director. Es más, ocurre como en el caso de Clint Eastwood, quizás sea mucho mejor como director que como actor. Su primera gran película, la famosa Braveheart, Corazón Valiente, él actuaba en ella y le llegó a triunfar muchísimo, ganó el Oscar, como recordarán, la mejor película, mejor director, pero ni siquiera estaba nominado como mejor actor, porque efectivamente es muy buen director y quizá un actor pues bueno, pero no tanto. Esta fue su segundo gran proyecto como película personal, y aquí ya no actúa, como ocurrirá con la tercera gran película personal, que es Apocalipto, otra película magnífica sobre el mundo de los mayas. Mel Gibson es de una familia muy católica, de origen irlandés, que ahora está medio repartida por Australia y por Estados Unidos. He conocido a algún primo suyo en Chicago, y es una familia bastante amplia y muy católica. Él es un católico practicante y además que ha declarado continuamente en versión católica. Es más, es muy poco políticamente correcto y suele hablar de las verdades de fe sin ningún problema, o de las cuestiones morales sin ningún problema, siempre dentro de la ortodoxia católica, y por lo tanto este era el proyecto perfecto para él, porque desde el primer momento se entusiasmó y quiso hacerlo muy bien. De hecho, la película es una maravilla de cómo
piensa cada una de las escenas, las trabaja, de una persona que ha rezado, que ha hecho oración con todos estos temas y que los conoce muy bien. Aunque él incluso llega a decir, además él llega a decir que en el momento del rodaje se dejó llevar por el Espíritu Santo, lo cual es una frase no solamente de un creyente muy grande, sino bastante, digamos, aventurada, ¿no? Porque él decía que apenas la película es suya, sino que se dejaba llevar por el propio Espíritu Santo que le iba manejando. Todo esto nos lleva a que realmente es una película muy católica, tremendamente intensa y tremendamente interesante. Hay que decir que ha tenido algunas controversias, sobre todo por dos cosas. Una, porque unos movimientos sionistas la han tachado de antijudía, lo cual se desmonta inmediatamente porque Jesús era judío, la Virgen era judía, los apóstoles eran judíos y prácticamente todos eran judíos, todos los personajes buenos de la película. Hay personajes malos judíos, como Caifás y Anás, malos entre comillas, digamos, y quizá pues eso haya llevado a esta imagen tan curiosa y tan falsa. Y la otra es que es una película tremendamente dura. Esto ha hecho que en algunos sitios pues sea calificada para mayores de 18 años, etcétera, etcétera. Pero es que realmente la pasión de Cristo, y cualquier pasión, es realmente dura, y no digamos la de Cristo. La pasión de Cristo no fue un paseo por el campo, y ahí está esa durísima flagelación, esa durísima crucifixión, y en general no escatima ningún detalle para mostrar lo potente que es el dolor, lo potente que es todo ese sufrimiento, no solo en la cara de Cristo, que hay unos planos primeros impresionantes, sino en cómo se va desarrollando toda la pasión y el Vía Crucis. Hay que decir en esto que ahora recientemente películas como 12 años de esclavitud o incluso Django, etcétera, ha mostrado incluso azotes, el famoso de 12 años de esclavitud a una pobre cría negra de unos, no sé, tendrá 16, 17 años, espectacular, sangrante, bueno, demuestra lo que es una flagelación de verdad. Y si en esas películas nadie las critica, pues tampoco tendría que criticarlo cuando nos muestran precisamente cómo sufrió Cristo por nosotros, es el plan de la redención, además querido por él. Una de las cosas más bonitas de la película es como Cristo todo el tiempo, y muy bien meditado por Mel Gibson, él quiere la pasión y lo va demostrando, acaricia la cruz cuando la coge por primera vez, se agarra a ella, se levanta en la flagelación, en mitad de la flagelación, porque él desea seguir dando su sangre por los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. En ese sentido, la película, por lo tanto, no solamente es muy fidedigna, sino francamente buena. El guión es de Mel Gibson, junto con Benedict Fitzgerald. Los dos trabajaron. Benedict Fitzgerald es un guionista habitual. Mel Gibson trabajó con él y ha salido un guión francamente bueno. Y la fotografía es impresionante, es de Caleb Deschanel, este es, digamos, medio francés, medio norteamericano, el apellido es francés, y es uno de los directores de fotografía más longevos en Hollywood. Es el padre de Emily Deschanel, la célebre productora y actriz que está haciendo la serie Bones, esta famosa médico forense, pues ella, la actriz, es su hija. Bueno, pues Caleb Deschanel había trabajado muchísimo como director de fotografía en muchas películas, y en esta ocasión el binomio con John Wright, que es el montador, es espectacular. O sea, Mel Gibson como director, Caleb Deschanel como director de fotografía y John Wright como montador, como director de montaje, producen unos efectos que luego contaré, unas escenas fabulosas y muy bien llevadas. Si tienes un director de fotografía europeo tipo francés, necesitas a su lado nada menos que a un equipo de dirección artística italiano, que son los campeones desde la época de Visconti. Y es lo que hace Mel Gibson, contratar a Francesco Friggeri, conocidísimo por Hamlet, Otelo, Ana Karenina. Aquí lo hemos citado en Natividad, la película que en este programa trajimos hace un año, y otras muchas películas impresionantes. Francesco Friggeri es uno de los genios de la dirección artística, de lo que se llama diseño de producción. Y junto a él Maurizio Milanotti, que es el famoso director de vestuario de grandes películas también de época. Fíjense solo cómo cambia Poncio Pilato de su toga perfecta mientras está leyendo un pequeño escrito al lado de su mujer por la noche, a cómo se viste luego de romano cuando tiene que hacer precisamente de pretor y salir ahí a hablar al público, o la propia lórica segmentata romana, que llevan perfectamente en versión cuero, porque se llevaba también en versión metálica, que era la fundamental de los legionarios cuando luchaban, que llevan casi
casi todos los legionarios con su casco perfecto, etcétera, etcétera. Es Mauricio Melenotti, bueno, no digamos nada, cómo están vestidos todos los miembros del Sanedrín, del Consejo Judío, o los propios sacerdotes, perdón, los propios soldados del templo, que es una maravilla, cómo ha trabajado el tema y cómo los presenta a todos fenomenalmente muy bien. Junto, no suelo citar nunca a una directora de casting, pero lo voy a hacer por primera vez porque murió hace un par de años, Sheila Rubin, porque me parece que es impresionante la labor de casting que ha hecho para conseguir un impresionante grupo de actores de primerísimo nivel y muy pocos conocidos, o muy poco conocidos la mayoría de ellos. El actor fundamental, el que hace de Cristo, es Jim Caviezel. Se puede pronunciar de como quieran porque no hay que tener miedo a pronunciar los apellidos extranjeros y menos este porque es romanche, es de esa zona de Suiza que solamente habla romanche muy poca gente, es el cuarto idioma que hay en Suiza y de origen eslovaco, de origen irlandés. Bueno, Jim Caviezel a mí me parece un actorazo de primer nivel, de una familia muy católica, nacido cerca de Seattle, en el estado de Washington. Desde que empezó con Maidajo Privado y luego con películas como La Delgada Línea Roja, me ha parecido un actor impresionante y fíjense, la actuación es increíble que esta película no haya sido ni nominado al mejor actor, quizá por el lobby judío que hay en Hollywood, que es potentísimo y que se puso en contra de la película, pero es increíble la actuación de Jim Caviezel. O sea, lo dificilísimo que es la escena de la flagelación o todas las caras de sufrimiento de la primera escena de la oración en el huerto, es bueno, un actorazo de primer nivel. Compárenlo, por ejemplo, con la serie que está ahora haciendo, que se llama Person of Interest, para ver la cantidad de registros que tiene este actor, que me parece sensacional. Si ven los letreros de la película que salen al final, después de Jim Caviezel pone The Passion, pone la Pasión, y luego solamente vienen 4 solitos, 4 nombres, y no son los actores que más aparecen en pantalla. La primera es Mónica Bellucci, bueno, son 3 mujeres y un hombre. La primera es Mónica Bellucci, conocidísima actriz, guapísima, media Italia y media Francia está enamorada de ella. A mí me pareció que empezó a ser una gran actriz y de gran nivel a partir de Malena y de Irreversible, y a partir de ahí, pese a que ha hecho cosas como la Cleopatra de Asterix y tal, es una actriz que aquí da el papel de la Magdalena fenomenalmente bien, muy bien. Claudia Guerini, la gran Claudia Guerini, tiene un papel corto, pero que ella le sabe dar un auge tremendo y es una mini historia dentro de las historias de la Pasión, que es la Claudia, la mujer de Poncio Pilato. La gran Claudia Guerini ahí está en un papelón que se sale y lo hace siempre muy bien como actriz secundaria, pero en este papel francamente bien. Y junto a ellas, estas dos, Maria Morgensen. Esta actriz he de reconocer que no la conozco prácticamente, aunque tiene todos los premios del teatro rumano y de la televisión rumana y también del cine rumano. Está llena de premios. Tenía solo 2 años más, pues Mónica Bellucci en esa película tenía 38 años y ella 40, solo 2 años más que la Magdalena y hace el papel de la Virgen. Me parece que lo hace sensacional, luego hablaré de ese personaje extraordinario en la película, ese personaje de nuestra Madre Santa María, ¿no? Pero que aparece como personaje en la película. Pues Maja Morgensen es una actriz de carácter muy, muy laureada en Rumanía, como decía, y que aquí me parece que presta una cara interesante a la película. Y por fin, el cuarto nombre que aparece solitario es Sergio Rubini, que es un director de cine famoso en Italia, una cara muy conocida del mundo italiano, y que aquí quiso participar y aparece como Dimas. Quizá por eso tenga tanta importancia el personaje del buen ladrón a lo largo de la última parte de la crucifixión. Incluso se llega a encarar con Caifás y le dice, está rezando por vosotros, que es una cosa que no aparece en el Evangelio y que es muy interesante, que el propio ladrón se dirija a Caifás cuando pasa por delante. Bien, del resto, casi todos italianos, destacaría 2. Mattia Sbraggia, que es el que hace de Caifás, que es un personaje que creo que es fundamental en la película y que él lo hace sobriamente y muy bien, con unas expresiones muy buenas en arameo y todo esto. Y luego Christos Sopov, que es un búlgaro que lo habrán visto ustedes en papeles de presidente de Rusia o de espía. Bueno, pues este señor es el que hace de Poncio Pilato y me parece que lo hace bastante bien. Son para mí actores poco conocidos, tanto este búlgaro como la rumana, pero realmente en la película están sobriamente impresionantes. Decía que habla en arameo porque la película, otra de las cosas increíbles que Mel Gibson hizo fue que la película se hablara los idiomas que hablaban ellos en el momento, con lo cual los judíos hablan en arameo, los romanos hablan en latín, y en medio hay algunas palabras en hebreo, como por ejemplo amén, Adonai, que sale mucho, Señor, y algunas otras palabras. Es cierto que efectivamente en la época de Cristo se hablaba en arameo habitualmente, se empleaban palabras hebreas para cosas concretas y el 10% de la población sabía todavía hebreo.
y que el latín era el idioma común de los romanos. Por cierto, hace una pronunciación mezcla entre la pronunciación clásica y la pronunciación llamada italiana o eclesiástica. Por ejemplo, cita Caesar como Caesar, pero luego judeos en vez de la J, o por ejemplo en una dice judo y judeos justo después, emplea ambos sistemas. Pero queda bien, queda francamente bien dentro de toda la versión general de la película. Quizá la única cosa así, poco, ya por ser muy precisos, el diálogo que tiene Jesús en latín con Poncio Pilato probablemente no fuera en latín, porque Jesús es difícil, la humanidad santísima de Cristo supiera latín. Quizá en griego, como dice un amigo mío escriturista, Paco Varo, el que fue decano de la Facultad de Teología de Navarra, suele decir que podría ser en griego, porque sí que se manejaba, y de hecho el Nuevo Testamento está en griego, sí que se manejaba bastante griego en el mundo comercial, quizá pues supiera algo de esto. Bueno, hasta ahí el tema de los idiomas, que me parece interesantísimo, el tema del equipo técnico y el equipo artístico. Para empezar, la película empieza fenomenalmente bien, o sea, pero fenomenalmente bien. Hay pocas veces que se haya empezado la pasión de Cristo, y menos en estas pasiones que hay a lo largo de, como en Ben-Hur, que aparece un momento, en otras películas, con el tema de la oración en el huerto. Y la oración, que no aparezca, por ejemplo, la última cena, que sea directamente la oración en el huerto, que es una cosa bastante tétrica. Pues es impresionante. Desde arriba, desde la luna, en unos tonos azules y con las nubes como oníricamente pasando, baja la cámara hasta nivel del Huerto de los Olivos y se introduce en el Huerto de los Olivos. Mientras estamos escuchando al fondo, vemos al fondo a Jesucristo, que está ya en esa pasión inicial, que es ese momento de los rezos en el Huerto de los Olivos, y se le oye hablar en un idioma raro para nosotros en ese momento. La cámara además es como si estuviese fisgando, porque en vez de ir en directo hacia él, gira en torno a un árbol y se mete por el otro lado, de tal manera que está como agazapada en la sombra, ¿no? Como dejándole ahí al margen, y mientras tanto se le va viendo a Cristo de espaldas, ya llega la cámara hasta él. Se parece muchísimo al inicio de Rebeca, de Hitchcock, solo que ahí va por un camino y además es mucho más onírico, ¿no? Ese famoso, el año pasado soñé que estaba en Menderlein. Bueno, pues eso, un inicio así, pero un inicio mucho más intenso todavía. Bueno, Cristo está apoyado, está en el árbol y ya se acerca a los apóstoles, les dice, toda esa escena es impresionante, les dice que recen con él, que no ha podido rezar, se vuelve a rezar, y es muy interesante la combinación de esa escena perfecta de los planos que he explicado hasta esto, con la cara de Cristo totalmente sudorosa. El Evangelio dice que sudó sangre y de hecho se le ve las gotas de sangre en unos primeros planos. Y aquí viene un tema interesante, que es la adscripción del diablo, que es lo que menos me gusta a mí de la película. El diablo, Satanás, aparece en forma... Es una mujer, de hecho es la hija de Adriano Celentano, la célebre actriz Celentano. Adriano Celentano, el famoso cantante que nos encantaba, ¿no? Con Azzurro y todas estas canciones de los años 60-70 en Italia, pues su hija es la que es actriz, hace el papel, sin cejas, tal. Y ahí le va susurrando que quién es él, que tal, quién es tu padre, tal, de tal manera que se ven las tentaciones que tiene en ese momento Cristo. A mí no me gusta tanto la aparición del diablo porque en general me encanta lo que no es demasiado obvio, y eso se puede reflejar muy claramente en la cara de Cristo y punto, y con lo que él va diciendo. Pero bueno, habrá gente que lo preferirá, que le gustará más. De hecho, hay un momento en que ya sale la serpiente se va acercando, y entonces sirve para que Cristo pegue un pisotón, y en ese momento, que es una cosa muy bíblica, como la Virgen también está representada en la Inmaculada Concepción pisando a la serpiente, como representación del diablo, y ahí en ese momento ya llegan los que vienen con las antorchas a cogerle. Por cierto, en medio de esta escena fabulosa, el contraste, cuando la luna sirve como elemento de unión, hay un plano otra vez de la luna, antes de todo esto que he relatado, el pisotón y todo, y empieza la escena con Caifás, Anás y Judas en el templo. Y ahí los tonos son dorados, totalmente dorados y marrones, de tal manera que tenemos azules y negros en el momento de la oración en el huerto, marrones y dorados en el momento del templo, y cuando aparezca la Virgen por primera vez, justo después del prendimiento, cuando le dan el primer golpe a Cristo, en ese momento se despierta la Virgen como diciendo,
ya ha comenzado todo, y en ese momento la parte de la Virgen es con grises y rosas, la cara rosada de ella y de la Magdalena. En ese momento entra San Juan, que va a ser un vínculo de unión a lo largo de toda la película. De hecho, parece que la película casi la vemos desde los ojos de San Juan en muchos momentos. Apenas dice nada, pero siempre está al lado de la Virgen y siempre observa todo. Y cuando en la escena de la crucifixión está pensando en esos flashbacks que tiene la película, en la última cena también lo vemos como a través de sus ojos. Bueno, pues en ese momento el mundo de esa primera escena, como ven, 3 mundos distintos que están sucediendo al mismo tiempo, tomados con una fotografía distinta, con unos primeros planos y unos planos generales alucinantes. He citado esta primera escena porque es la que de introducción y la gente apenas se fija en ella. Luego viene esa caída del puente, que a mí me parece excesiva, como algunas otras cosas de la película, aunque parece ser que están sacadas de las famosas visiones de Ana Catalina Emmerich, una beata que beatificó Juan Pablo II, aunque es del siglo XVIII-XIX, que tuvo una serie de visiones sobre la pasión, y que esa, la de que se descoyunta el hueso cuando le tiran para poner el segundo clavo, y alguna otra cosa de la película. Por ejemplo, bueno, es igual, si no estaría demasiado tiempo, son suyos, son totalmente de su libro, aunque leyendo el libro, leyendo los escritos de esta beata, la verdad es que hay muchas cosas muy originales de Mel Gibson que no son de la beata Ana Catalina Emmerich, pero esta del puente parece que sí, que a mí me parece una exageración. Queda muy bien porque ve a Judas y entonces los dos Judas por primera vez empieza a tener remordimientos. Otra de las cosas que no me gusta, que también es de la beata, son todos los impresionantes niños diablillos que van persiguiendo a Judas. Me parece también excesivo para mostrar el remordimiento de Judas. No hace falta hacer todo eso de los niños persiguiéndole por el campo, el asno ahí totalmente muerto con sus moscas y tal. Es una escena realmente para ver cómo Judas tiene remordimientos interiores. Hay unos recursos fílmicos mejores que convertir los diablillos de la beata Catalina en unos niños que funcionan por ahí. Bien. Sea lo que sea ello, realmente es una escena inicial espectacular. Bien, dicho esto, vamos precisamente a 2 cuestiones que me parecen maravillosas en la película. La primera es la corredención de la Virgen. Es impresionante la cara de la Virgen a lo largo de toda la película, absolutamente a lo largo de toda la película. La primera vez que ve a su hijo totalmente encadenado, que es en la casa de Caifás, y él le mira y ella le mira, son unas miradas sensacionales, él entra y ella dice, ha comenzado todo, ¿no? Y inmediatamente dice, amén. De tal manera que ella está con su hijo a muerte, y nunca mejor dicho, desde el primer momento. Cuando le azotan salvajemente y al final se retira, recoge la sangre, toda la sangre, eso también es del libro de la Beata, recoge la sangre con los mantos, pero hay una escena muchísimo más bonita todavía, que por cierto, esos paños se los ha dado Claudia, que es un personaje bien interesante. La Virgen siente que Cristo está encerrado en la cárcel justo debajo de donde está ella y se tumba en el suelo y pone la cara justo en el pavimento y la cámara baja y se ve a Cristo debajo que está mirando hacia arriba en una imagen soberbia de lo que es corredención. No digamos nada en el Vía Crucis, que es perfecto, cuando ella se acerca a Cristo, que cae, creo que es la segunda caída, cuando se acerca y recuerda cuando era niño y se cayó y ella va en su busca, Joshua, ¿no? Jesús, gritando. Esa es una escena fenomenal, las miradas de los dos que se encuentran, él ya totalmente con la cara lacerada y ella con la mirada del Dios. Y no digamos nada, el final en ese maravilloso plano en el que besa los pies y se le quedan los labios casi ensangrentados cuando Cristo está en la cruz, y en la piedad, que me parece una piedad fabulosa. Le bajan, fíjate que hay piedades desde la de Miguel Ángel hasta de todos los autores que citaba antes españoles, hay piedades y piedades y piedades, la famosa de Van der Weyden en el Museo del Prado, en fin, hay cantidad de piedades. Pues esta es una piedad impresionante. Ella le coge la cara y la acaricia mientras está San Juan a nivel intermedio y la Magdalena en los pies. Pero hay un primer plano de ella mirando hacia el espectador
que es con lo que termina la escena de la crucifixión, mira hacia el espectador. Antes se han visto los elementos en un plano de detalle precioso, los elementos de la crucifixión, la corona de espinas, los clavos en un plano de detalle precioso. Inmediatamente pasa la Virgen en un primer plano mira al espectador y el plano se va abriendo hasta recoger a todos los personajes de la Piedad, y en ese momento termina la escena, se funde en negro y lo siguiente que vemos es la resurrección, que dura poquísimo pero que es el colofón fundamental. La pasión y la muerte de Cristo ha tenido sentido si Cristo ha resucitado, como dice San Pablo. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, ¿no? Y entonces inmediatamente Mel Gibson, como buen católico, pone la resurrección y la pone de un modo espectacular también. Unas luces, empieza a haber una música de fondo, un coro, y las luces de cómo se abre la puerta, o mejor dicho, la piedra, esa gigante, cómo se abre y se acerca hasta la tumba, y ahí la sábana santa se deshincha como si de ahí hubiese desaparecido el cadáver, y inmediatamente se ve la cara de Cristo y que se levanta, y lo último que vemos es el clavo, el agujero del clavo perfecto para que se vea que realmente se ha producido la pasión y que ya está resucitado. Y termina la película. Bueno, pues la película está llena de pequeños detalles maravillosos, pequeños detalles históricos, como por ejemplo es la primera vez que se ve que hay que poner la cruz de vuelta para poder machacar los clavos y que queden bien, para que la mano no se desclave. Eso, que son detalles históricos, están muy trabajados, tremendamente bien hechos, pero yo me refiero a los detalles, a los planos de detalle preciosos y narrativos impresionantes que hay en la película. Fíjense solamente en estos tres que van seguidos uno de otro. La sangre, plano detalle de la sangre de Cristo que ha descendido por la cruz y llena las piedras, toca las piedras que hay justo al lado de la cruz. Inmediatamente después un plano detallísimo del ojo de Cristo sufriendo y lleno de sangre. Y inmediatamente después un plano precioso de la mano de Cristo, totalmente clavado, y desde la mano de Cristo se ve a los soldados repartiéndose sus vestiduras, jugándoselo a los dados. Que por cierto no están enteritas, eso es un fallo, porque como dice el Evangelio no rompieron las vestiduras, aquí sí que las rompen inmediatamente. También me encantan los planos contraplanos que hay a lo largo de toda la película, son espectaculares. Hay un plano contraplano del Cirineo cuando llegan al Calvario y ya le dicen vete, mira a Cristo, Cristo le mira a él vuelve a mirar a Cristo. Plano contraplano es el plano y lo que este ve es el contraplano, ¿no? Por si alguien no lo supiera, y entonces esto es extraordinario. Y cuando desde la cruz Jesús dice a San Juan, esta es tu madre, y a la Virgen, ese es tu hijo, también hay un plano contraplano de ellos dos, Cristo, otra vez ellos dos, Cristo, impresionantes, pero llevados de una manera espectacular. La película tiene cientos de cosas de estas. Es extraordinario, pero extraordinario. Las mini historias, por ejemplo, que existen. Cojamos una, la de Longinos. A lo largo de toda la película, este soldado romano que será el que luego clave la lanza en el costado de Cristo, aparece al principio cuando le llevan y pregunta ¿qué pasa aquí? Y la Magdalena le dice es que han llevado indignamente y tal, lo están juzgando tal. Ese es el soldado Longinos. Luego en el Vía Crucis pregunta que quién es, se queda impresionado por la madre, por María, y dice ¿quién es ella? Pues la madre. Luego es el que le deja pasar a la madre. Luego es el que le da el agua, luego tal, en fin, es una conversión hasta ser San Longinos, como se sabe que además tiene una estatua justo en el Vaticano, en el centro, en el corazón de la cristiandad, pues es una conversión bien bonita y una historia que apenas se ve si no estás muy pendiente, pero muy redonda. Y luego en una única escena, por ejemplo, la Verónica, es impresionante. Se le ve a ella con su hija, luego en el momento en que Cristo cae justo delante de su casa, se le ve en la puerta, y cómo es interesantísimo porque recuerda un poco a la escena esa de la lista de Schindler en que la niña vestida de rojo pasea en medio de toda la muerte y de todo el mundo que está haciendo cosas, porque los soldados están luchando con los que están por ahí intentando acercarse a Cristo tal, y está casi en cámara lenta el resto, y sin embargo ella va con una música además muy bonita, va acercándose, le lava la cara y justo cuando le va a dar el agua es cuando el romano le pega al vaso y entonces ya vuelve otra vez el sonido ambiental y vuelve todo lo demás. Pequeñas historias, ya sea en una escena o ya a lo largo del tiempo, muy buenas.
La de Barrabás no da para mucho, es más, es la que menos me gusta porque incluso le saca la lengua de estos, yo creo que es de las cosas peores que hay en la película, eso. Y no me gusta nada, ya lo he dicho antes, lo del diablo, por ejemplo, durante la flagelación, que va con un niño en brazos, que quizás sea para demostrar que es un niño anciano, ¿no? Una cosa bastante rara. Sí me gusta más al inicio del Vía Crucis, que por un lado va la Virgen avanzando, siguiendo al Cristo, y por el otro va este diablillo avanzando, como una conexión de la tentación y del mal que va a redimir Cristo y de la corredención de la Virgen. Eso ya es un plano narrativamente y teológicamente más interesante. La película, por lo tanto, como pueden ver, es una película sensacional desde todos los puntos de vista. La crítica en general se dividió. Los buenos críticos, bueno, el más famoso Robert Ebert, que murió el año pasado, vamos a hacerle un homenaje a este crítico impresionante, ya que no lo he citado nunca. Robert Ebert dijo que era una película magnífica, le puso las famosas 4 estrellitas suyas, que solamente las da a las grandes obras maestras. Pues Robert Ebert y otros muchos grandes críticos la alabaron muchísimo. El mundo católico, ni te cuento. La cantidad de conversiones que ha habido a raíz de esta película. Yo tengo anécdotas que necesitaría una hora para explicar solo las anécdotas de la gente, de las conversiones que ha habido alrededor de esta película, e incluso ladrones que se fueron a entregar a la policía después de verla para decir que ellos habían robado y tal, porque querían ser como el buen ladrón, que por cierto es una imagen bien bonita. Otro plano que no me gusta nada, el cuervo, cuando el mal ladrón le dice a Cristo que, bueno, que eres rey, pues bájate de aquí y tal, y le insulta, un cuervo va y le pega en los ojos, ¿no? Pues no hace falta ese plano, ya se sabe que es malo. Y ese es un plano que me parece excesivo. Y hay algunos que, voy a dejarlo al gusto del espectador, que son muy efectivos, muy, digamos, efectistas, y que habría que ver si realmente son necesarios, porque ya digo que todo el resto es perfecto. Cuando Cristo muere, final, ha caído la cabeza, la cámara se va hasta el quinto pino, y con un plano cenital en el que se ve a los soldados moviéndose y las cruces vistas como si fuera desde el cielo, y desde ahí se convierte en una gota, y esa gota cae ¡buah!, contra el suelo y explota en una piedra. Luego ese plano lo repetirá con el diablillo también hacia arriba, en tonos rojizos, que el diablo se le va la peluca y todo, ¡wow!, y va hacia arriba. Planos muy efectistas que contrastan con otros maravillosos, por ejemplo, solo y exclusivamente esa paloma que aparece mientras está Cristo en la Torre Antonia ante Pilato, y mira al cielo y aparece una paloma allí como del Espíritu Santo, en nada, en unos segundos, en una precisidad de plano. Por cierto, para que vean lo cuidado que está la película, y los directores de fotografía, y lo bueno que es Mel Gibson, vean, y con esto termino, la luz distinta que hay cuando los judíos le traen al principio a Cristo a la Torre Antonia ante Pilatos, y la luz que hay de mediodía cuando lo sacan en el Ecce Homo, porque una cosa es la madrugada y otra cosa es el mediodía. Vean en cuántas películas se cuida hasta eso. No digamos nada lo de que el cielo se cubrió hacia las 3, todo eso que aparece en el Evangelio, desde el mediodía hasta las 3, todo eso que aparece en el Evangelio, que está súper cuidado. Película magistral para repasarla durante la Semana Santa, para repasarla también incluso en un curso de retiro, si fuera posible, porque es realmente para meditar hondamente y de verdad, desde un punto de vista muy católico, lo que fue la pasión y la muerte de Cristo, la base de luego la resurrección y por lo tanto la redención de toda la humanidad, lo que es la esencia del cristianismo, que se le puede mostrar a la gente para entender cuál es realmente la entraña de ser católico.